Todo el mundo habla del principio 80-20. El 20% de tus esfuerzos produce el 80% de los resultados que vayas a tener. Esto suena perfecto, a no ser de que sea falso. Y si te dijera que la regla de Pareto o el 80-20 que estás intentando aplicar en tu vida es erróneo y lo estás aplicando mal, por lo menos te lo han explicado mal, y si en lugar de ayudarte te estás saboteando el progreso, en este video te voy a explicar cómo aplicar correctamente y por qué se malentiende este principio. Así que es muy importante que te quedes hasta el final. Mira, estamos aquí y te voy a dar un enfoque 100% realista a todo lo que estamos viviendo actualmente. Este va a ser un video bastante crudo y necesito que le pongas toda la atención posible. Voy a estar viendo algunas notas para no olvidarme de absolutamente nada de lo que te tengo que transmitir en este video. Vamos a iniciar por el origen y la malinterpretación de este concepto. Primero tenemos que saber quién es Pareto. ¿Quién es Pareto o de dónde surge esta regla del 80-20? ¿Por qué el 80-20? Te comenté al principio que el 20% de tus acciones, entiendas a las acciones como todo lo que tú hagas, tus hábitos, tus sistemas o tus tareas diarias van a producir el 80% del éxito que vayas a tener en tu vida. Es decir, el 80% va a venir de ese 20% de esas dos cosas de 10 que hagas alrededor de toda tu vida. Bien, creo que eso es un concepto bastante entendible. Me enfoco solo en lo esencial y aquí es donde está el error de la mayoría de los libros de productividad y de los gurús que nos comentan en general que tienes que enfocarte en ese 20%. El origen es sencillo. Este principio fue adoptado por Vilfredo Pareto y la verdad es una historia que yo no conocía, que este sujeto fue economista y se percató que el 80% de todas las tierras que había en Italia, porque creo que mencioné que es italiano, solo la poseían el 20% de las personas de Italia. Y ya está la formulación de esta teoría, que esto o esta regla que se comenta es una ley empírica. ¿Qué se dice? ¿Qué es empírico? No sé qué es empírico, no estudié la primaria. Bien, no importa. El empirismo es algo que te pasa, es algo que tú ves. Por ejemplo, llega a sucederte una situación X que por cierta calle, de dos caminos que eliges, en esta calle, pues no sé, vas en un coche. Vamos a poner que hay un bache aquí. Tras vivir esa experiencia, ya obtuviste un conocimiento empírico. Simple. Es básicamente una ley empírica que se basa en la experiencia o de manera simplificada en el suceso que viviste. Se utiliza mucho, ¿ok? Es algo científico. O sea, realmente muchas de las cosas que aprendemos en nuestras vidas son empíricas, son por sucesos que ya hemos pasado previamente en el pasado y lo aplicamos en el presente porque es algo que ya hemos vivido y por ende ya sabemos qué puede llegar a pasar. Ojo, que no siempre es así en muchas de las situaciones, pero mayormente termina funcionando. Es por eso que dicen que nadie se tropieza dos veces con la misma piedra, porque se supone que ya la habrás visto con ese conocimiento empírico que tienes. Ahora pasamos con el primer obstáculo que nos representa esta herramienta o este principio. El 80-20 mayormente cuando se está aprendiendo por primera vez es usado como concepto de mínimo esfuerzo. Es decir, si yo tengo solamente que hacer el 20% de las 100 cosas que haga, solo 20 van a ser importantes, entonces voy a centrarme en lo mínimo y eso es un error cuando sobre todo se va iniciando. Si tú ya tienes cierto respaldo por detrás, pues quizás esto no te aplique, pero si tú vas iniciando cualquier cosa y solo piensas que con el 20% vas a lograr ese 80% que se está prometiendo, déjame decirte que es el error más común que he visto. Usar la regla del 80-20 como escaparate para hacer lo mínimo, es decir, ese 20%, solo enfocarme en ese 20%, es un error. Lo que debe ser un faro hacia el enfoque se convirtió en una justificación para la mediocridad. Así que por favor nunca confundas el primer problema, que el 80-20 es para que solo hagas el 20% de las cosas. Ese es el primer problema. Probablemente muchos ya tienen identificado esta solución, pero otra cosa que me molesta a las personas y que lo hablo constantemente es que el cerebro ciertamente busca la eficiencia, pero a veces confunde la eficiencia con la flojera inteligente. Volvemos al punto anterior, se justifica ese mínimo esfuerzo porque hey, de las 100 cosas que hago, realmente el 80 no van a servir para ese impacto que yo quiero tener y ser feliz. ¿Para qué me voy a enfocar en estas 80 si me puedo enfocar lo mínimo, hacer el mínimo esfuerzo aquí y aún así voy a lograr el 80? Se supone, ¿no? Eso es lo que se me está prometiendo y esos 80 se supone que harían el resto de 20. Error. Aquí quiero citar a otro economista que se llama Kahneman. Es importante. De seguro habrás escuchado este libro, si no, se llama El Sistema 1 versus el Sistema 2. Vamos a ponerlo de otro color. Esto nos dice que tenemos dos sistemas. Estos dos sistemas vienen en el libro llamado Thinking Fast and Slow, Pensar rápido, pensar despacio, traducido al español, donde se nos narra de manera general, es un libro de 900 páginas, que tenemos dos sistemas. El sistema 1 es el sistema animal, el sistema que toma las decisiones rápido, y el sistema 2 es el sistema humano o analítico, que nosotros queremos creer como humano, porque es como que usamos la razón para tomar decisiones, se supone. Pero la verdad es que ese sistema 2 consume muchísimo espacio. Vamos a resaltar esto. Ese sistema 2 el cerebro no lo quiere utilizar porque consume. Quiero que tengas en cuenta que tu cerebro siempre va a intentar gastar menos energía. Entre menos energía gaste, pues perfecto, porque sobrevivirás más. Entonces siempre tiende a utilizar este sistema. ¿Y cuál es el problema con la regla de Pareto con esto? Que ese principio que te comento, ese 20%, mayormente se asocia siempre a esos resultados rápidos. Los resultados rápidos que te propone la regla del 20%. Si malentiendes este concepto, siempre te vas a ir por la regla de lo fácil. Ok, ¿sabes qué? Tengo dos opciones de tareas
materias, me iré con la más fácil porque me va a acercar más a mi meta. Aquí se nos abren dos vertientes de motivación: la motivación intrínseca, que es propia, o sea que emana de ti, y la extrínseca, que es externa. ¿Cómo defino estas dos partes? Estudiar. Todos hemos estudiado alguna vez, hemos ido a la escuela, vamos a la escuela, tenemos que aprender, es parte de la vida. Estudiar porque necesitas pasar el examen es algo externo, es porque es una acción externa, es decir, quiero obtener mi calificación de 100 o mi calificación de 10, lo que sea. Pero estudiar porque yo amo estudiar o porque me gusta determinado tema, no necesitas amar estudiar, sino porque me gusta aprender de filosofía, me encanta la filosofía, la narrativa de la filosofía es otra narrativa que le estás dando propia de ti, lo identificas como tu identidad, o sea, el hecho que el estudio asocias parte de ti, no algo externo, no algo como que, ok, tengo que hacerlo porque se me obliga a hacerlo, quiero hacerlo porque amo hacerlo. Esa es una diferencia clave, identificar esos patrones a la hora de aplicar este 20%. Este 20% siempre te va a traer la trampa del mínimo viable, es decir, hacer lo mínimo. Creo que ni se entiende lo que estoy escribiendo, pero con que escuches esto es importante, creo que se entiende. Hacer lo mínimo nunca va a escalar porque tú tienes que crecer. Este crecimiento tiene que ser potencial y este crecimiento no se va a dar simplemente haciendo el 20% de las cosas que tú puedes hacer en la vida. Ahora, dejemos los problemas detrás y cómo aplicas el concepto de 80-20 correctamente en tu vida. Bien, y es que esta regla no se trata de hacer menos cosas, se trata de enfocarse mejor, es decir, ese objetivo que tú tienes que estar enfocado 100%, no hacer menos, en tener concentrado ese objetivo concreto. Bien, cuando tú estás enfocado te permites concentrarte mejor y al concentrarte vas a poder ejecutar, que la ejecución siempre te va a llevar al feedback o al hecho de completar esa tarea y recibir cierto feedback. Por ejemplo, en los estudios, cuando vayas a estudiar para la escuela, universidad o incluso por placer, identificar ciertos temas centrales van a hacer que tú avances más. El hecho, por ejemplo, en fitness, si tú te gusta el fitness, identificar esos problemas, o sea, no hacer menos ejercicio, es identificar esos ejercicios compuestos que te van a permitir aplicar bien correctamente la regla del 80-20. Ok, aquí lo pusimos mal. Esa es la manera correcta de aplicar. No es que tú hagas menos, sino es que tú identifiques más esas cosas, por ejemplo, los temas centrales de determinada materia. No es que estudies menos, es que vas a centrarte únicamente en temas claves que te permitirán entender de manera holística el tema general. Otro ejemplo, negocios, emprendimiento. Por ejemplo, aquellas tareas o de tu proyecto que tú quieras iniciar, aquellas tareas que sabes que va a tener mayor impacto. Por ejemplo, si tú identificas que el contenido creado en redes sociales te atrae más clientes, te atrae más conversiones, determinado reel te atrae más conversiones, no es que tú hagas menos contenido, es que tú vas a hacer más contenido de que te funcionó, multiplicado por 100 si puedes, no solo por 20 o aplicado el 20%. Vas a identificar de las 100 piezas de contenido que tú subes o de las 100 cosas que hagas tú aquí, 100 trabajos, 100 páginas de ensayo, lo que sea, vas a identificar y ese 20% vas a multiplicarlo por 100 porque estarás mejorando muchísimo más. Aquí estás desechando lo demás que es del 80%. Espero haber multiplicado, que esto no importa, o sea, vamos a enfocarnos en estas dos tareas, en estos dos contenidos o en estos dos ejercicios que sabes que van a tener un mayor impacto y vas a elevarlo al 100%, el doble, el triple, lo que puedas, no solo aplicarlo solo el 20%. Muchas veces entiendo cuando escucho hablar de esa regla, o personalmente entendía mal, que era hacer menos, cuando es simplemente que lo que nos están diciendo es que mira, enfócate en ese 20%, pero no solo el 20% de esas cosas, ese 20% que tú has identificado en ejercicios, en negocios, en estudios, lo multipliques por 2, lo multipliques por 3, exponencialmente, y eso te va a permitir avanzar muchísimo más de aquella persona que no lo entiende correctamente. Espero que se haya entendido porque esta clase es medio complicada, no complicada, sino medio larga y cruda. Es la primera vez que explico de esta manera y, ¿sabes? Déjame tu opinión en los comentarios si has entendido ese concepto y cómo crees que lo puedes implementar en tu vida. Al final recuerda que la maestría no es hacer menos, no es que tú hagas menos cosas, menos actividades, menos proyectos, porque no funciona así. Y sobre todo cuando vamos iniciando, tienes que hacer eso esencial, ese 20%, y observar la calidad y hacer de manera exponencial la calidad, ¿ok? Espero que este video te haya gustado y hayas entendido la mayoría de los conceptos que te estoy tratando aquí. Dime qué opinas, cómo se aplicas estas reglas, si ya entendías este concepto, si no, si lo aplicabas mal, si sí o si no. Es la primera vez que hago este tipo de videos explicados así y espero te haya gustado. No olvides suscribirte al canal si te gusta este contenido tipo productividad, claridad mental, no sé cómo titularlo en general, pero por lo menos a mí es un concepto que sentí que aplicaba mal, necesitaba compartirlo. Espero te haya gustado.